Paz de Cristo, hermanos. Gloria a Dios. Damos toda la alabanza, el reconocimiento a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Es una alegría poder saludarle. Un nuevo día para compartir el estudio que estamos viendo los días martes. Estamos estudiando la guerra espiritual. Estamos viendo tres áreas de batalla que estamos teniendo en esta guerra espiritual. Tenemos el área personal, lo vimos recién la semana pasada, que nos ataca en el área personal, en nuestra relación personal con Dios. Y lo que busca el enemigo ahí es distanciarnos de Dios, desacreditarnos en nuestra relación con Dios y poder sacar de nosotros la fe, sacarnos del camino. Es lo que ha hecho desde el principio en el Jardín del Edén, es lo que hizo, lo sigue haciendo a través del tiempo. Se presentó a Jesucristo para también sacarlo del camino, para estorbar, y esa es su estrategia y su campo de batalla en lo personal, la relación con Dios. Siempre Él busca romper la relación con Dios. Eso es lo que busca, porque con eso nos derrota claramente, nos mata. Nosotros sin Dios no podemos hacer nada y no somos capaces de lograr la redención, porque somos de una naturaleza caída. Entonces en nosotros no hay mérito, necesitamos la ayuda de nuestro Dios, nuestro Salvador Jesucristo, y entonces Él hace una guerra para quitarnos del camino. Ese es su plan, y lo va a hacer hasta que el Señor venga. Nosotros estamos aprendiendo cómo usa la estrategia, cómo nos ataca. Ya lo vimos recién en lo personal. Ahora vamos a ver la segunda área, que es en el hogar, en la familia, y después en la congregación. Esto lo vamos a dejar para la semana que viene. Son tres áreas en las que hacemos la guerra espiritual. Bueno, les saludamos ya una vez más en el nombre de Jesucristo. Deseamos que se encuentre bien. Le pedimos a Dios que le esté ayudando, respondiendo las oraciones, las peticiones, estén hallando la respuesta en el Señor. Amén. Para que nos podamos mover confiados en el nombre de Jesucristo. Vamos al estudio. Entonces vamos a ver la guerra espiritual en el área del hogar. Vamos a estar viendo entonces en el área del hogar. Segunda de Timoteo es nuestro texto, capítulo 2, versos 3 y 4, y dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Vamos a pedirle al Señor que nos bendiga, que nos dé un buen tiempo, que podamos disfrutar de un tiempo agradable y podamos instruirnos en la palabra. Y si hay enfermos, sean sanos en esta hora por la palabra. Amén. En el nombre de Jesucristo. Bendito Dios y Padre Celestial, le damos gracias por su grande bendición, Señor, de traernos la palabra, de traernos su Espíritu Santo, de acercarnos, Señor, por medio de su sacrificio, a restaurar nuestra relación con Dios, perdonando nuestros pecados, Señor, y lavándolos, Señor, por su palabra. Ahora le rogamos, Señor, que nos ayude a instruirnos, a buscar este tiempo, un tiempo agradable, un tiempo que sea de gozo, de mucha bendición para nuestras vidas, para fortalecer nuestra vida en la fe. Los hogares, Señor, donde hay enfermedad, donde hay desánimo, donde hay desolación, donde hay angustia por razón de las enfermedades, sobre todo el virus, Señor, de este COVID que está atacando al mundo entero. Nosotros queremos pedirle, Señor, que usted sea nuestra sanidad, como dice el salmista. Usted rescata del hoyo nuestra vida. Usted nos sana de todas nuestras dolencias. Usted es el que sacia de bien nuestra boca. Usted es el que nos corona
de favores y de misericordia. Queremos pedirle, Señor, que ese bien venga a nosotros como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, y entonces alcancemos nosotros delante suyo bendición y vida eterna en esta hora. Le pido, Señor, que traiga la sanidad y traiga el gozo a los hogares de mis hermanos y al mío, Señor, en mi vida también. En el nombre de Jesucristo pedimos esto, Señor. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Santo. Bendito el Señor. Bendito el Señor. Gloria a Dios. Ok. Entonces, vamos a introducirnos en la lección de este día. Ya vimos la semana pasada el primer campo de batalla que teníamos fue en el área personal, donde el enemigo busca destruir nuestra relación con Dios, siempre la está buscando. Ahora la quiere, ya vimos en el primer estudio que él busca desacreditarnos delante de Dios, está buscando acusarnos como acusó a Job, está buscando tentarnos como tentó al Señor, y está buscando matarnos espiritualmente como lo hizo con Adán y Eva, sacándolos del jardín del Edén. Ese es su en el área personal, y luego lo traslada al hogar. Ahora lo vamos a ver cómo lo hace en el hogar, pero su objetivo es siempre el mismo: destruir eh, eh, la confianza que Dios ha puesto en nosotros, la bendición que ha puesto Dios en nosotros. Él busca destruirla, y la comunión, ¿no? Entonces, en esta área, que es el área del hogar, la familia, vamos a ver el punto primero, y dice que el enemigo quiere llenar los hogares de confusión y conflicto. Quiere que en realidad nosotros no le demos el lugar debido de importancia de vida a la palabra, a la presencia de Dios en nuestra vida, en el hogar, en la familia. ¿Por qué quiere hacer esto el enemigo? Perdón. Porque el hogar es el área fundamental que Dios estableció para la sociedad. Es un pilar fundamental para la sociedad, el hogar, el esposo, el matrimonio, la esposa, los hijos. Este es el lugar que Dios estableció para que el padre instruya al hijo, a los hijos, en el camino del bien, en el camino de la palabra, en el camino de la fe. Es el lugar en donde se va a entrenar y se va a equipar en el conocimiento de la fe. Pero el enemigo está dispuesto y se ha hecho un programa, un plan para destruir el hogar. ¿Y cómo lo hace él? Está introduciendo estrategias que nos envuelven y nos sacan de una vida espiritual en una relación en la cual desenfoca, no dándole importancia, por ejemplo, que nosotros no le damos la importancia de instruir a los hijos en la escritura, en la palabra. Entonces eso hace que las generaciones venideras se distancien del Señor. Esta generación queda sin una relación con Dios, sin una comunión con Dios. Entonces ese es el objetivo de que el enemigo ataca el hogar para que nos distraigamos, pone distracciones a nuestra vida, que nos desenfoquemos. La Escritura nos invita a poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces, si nosotros ponemos la mirada en Dios, en Jesucristo, y ponemos toda nuestra confianza en Él, entonces vamos a poder tener una vida de bendición bajo el plan de Dios, bajo la estrategia de Dios, lo que Dios quiere para nosotros como familia, como hogar, un hogar que es seguro, un hogar que hay alimento, un hogar que hay seguridad, que hay abrigo, un hogar donde hay afectos, protección, donde uno quiere llegar, los hijos quieren llegar al hogar, el esposo quiere llegar al hogar, quiere estar en el hogar. Ese es un hogar
fundamentalmente cristiano, es lo que Dios quiere, un lugar de abrigo, de protección, de seguridad. El enemigo usa diferentes estrategias para crear la confusión en el hogar. Tal vez la primera trampa que él emplea hoy es el materialismo, el deseo de querer poner nuestra mirada en adquirir cosas, de modo que los bienes materiales, por querer en el afanarse al querer bienes materiales, que es distinto a ser prosperado por voluntad de Dios. Cuando Dios da, no hay que forzarse porque Dios lo está dando. O sea, uno se esfuerza a salir a trabajar, eso hay que hacerlo, porque hay que traer el alimento, hay que traer el sustento del hogar. Eso es una ley ante la humanidad de todo hombre, que salir a trabajar y poder traer a sus hijos el sustento. Pero bien, a pasar de ahí allá, a más allá, a veces el enemigo nos distrae hoy a llevarnos a querer más cosas. Y eso nos va a llevar a que nosotros tengamos que trabajar más o endeudarnos más. Y eso comienza a deteriorar una familia, un hogar, una relación. Vamos a ir a 1 Timoteo, en el capítulo 6, dice el apóstol en el verso 9, porque 1 Timoteo 6, 9 y 10, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. A ver. No, en el verso 7 en adelante dice, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada nos podemos llevar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y en lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces, cuando nosotros salimos a buscar el sustento y Dios nos bendice para traer sustento al hogar, esto es la bendición de Dios. Pero cuando nosotros comenzamos a abarcar más, ya se nos complica, porque comenzamos a poner la mira en el materialismo. Ahí entra el materialismo porque comenzamos a ponernos, a afanarnos en adquirir más bienes de los que tenemos. Dice, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. A partir de ahí, si hay alimentos, si hay abrigo, si estamos bien y ganamos suficiente para ir comprando otras cosas, podemos hacerlo, no hay problema, no es que nos esté restringiendo a que podamos comprar o adquirir. Lo que nos está diciendo es que no nos afanemos a adquirir más cosas si no podemos, porque eso nos va a traer muchos males. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. Cuando ya uno pone la mira en más allá de lo que necesitamos, caemos en tentación y lazo. Entonces, porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. Entonces, el cristiano puede disfrutar de un matrimonio y un hogar feliz estando en ese ámbito primero, pero si comienza a endeudarse y a trabajar más para poder pagar deudas, entonces comienza el problema y a destruir un hogar que está puesto para que sea un hogar feliz y en paz. Pues esto quita la paz. Es trampa del diablo, porque con deudas uno no duerme bien. Y con mucho trabajo tampoco, porque llega a casa y llega cansado, se rompe la relación familiar. Son deterioros que va sufriendo el hogar. El hogar debe tener una buena comunión, una buena relación,
un buen ambiente. Eh, entonces, lo primero que el enemigo hace es comenzar a atacar, a engañándonos. Porque usted y yo, cuando nos ponemos a trabajar más, es por algo bueno. Queremos traer más dinero para comprar algo bueno para nuestros hijos, para nuestra esposa, para nosotros mismos, ir mejorando. Pero nos vamos distanciando del enfoque principal, que es Dios, Dios en el hogar. ¿Y quién ministra en el hogar a Dios? El Padre. Somos sacerdotes del hogar, somos los ministradores de la palabra. Debiéramos instruir a nuestros hijos debieran ser los primeros en oírnos el mensaje. Mira que te mando que estas palabras las enseñes a tus hijos, a los hijos de tus hijos, a tus criados y a tus siervos y al extranjero. Y hablarás de ellas estando en la casa, al levantarte, al acostarte, cuando andes en el campo, en la ciudad, le dijo el Señor a Israel, encargo ahí para enseñar la palabra. Eso también nos dice a nosotros. Necesitamos hablar del Señor a nuestra familia. Y si estamos muy ocupados, no tenemos tiempo para hacerlo. Y no tenemos tiempo para ocuparnos en otras cosas también. Entonces dice, vamos a ver cómo ocupamos el tiempo con nuestras actividades. Ahí nos va el enemigo engañando. Esta es una manera muy sutil que el diablo utiliza para destruir. Él sencillamente va motivándonos a involucrarnos en muchas actividades. Cuando somos muy activos también, tenemos mucha participación en el club deportivo, en la junta de vecinos, en la iglesia, en el trabajo, en el sindicato, y tenemos tantas reuniones que al final no logramos hacer nada eficientemente, porque tenemos mucho que hacer y tenemos poco tiempo. El día tiene 24 horas nada más, y en él hay que trabajar y hacer todo lo demás. Entonces, tenemos que distribuir bien el tiempo. El enemigo nos está distrayendo. Tenemos que mirar cómo estamos distribuyendo el tiempo. Es fácil sobrecargarnos de compromisos. Cuando esto sucede, nada reciben una buena atención. Estando ocupado en todas estas tareas, ninguna tarea va a lograr hacerla eficientemente. No vamos a poder hacerlo, porque son demasiadas. Entonces aquí acerta el dicho que dice, el que mucho abarca, poco aprieta. Y nosotros no tenemos que ser inconstantes, como dice la Escritura, porque el inconstante nunca termina, deja las cosas siempre a media. Necesitamos entonces tener una disciplina, y eso es lo que debemos aprender en nosotros ser disciplinados para tener un buen equilibrio entre en lo que tiene que ministrarnos Dios por la palabra, por el Espíritu Santo, por la comunión de los santos, por la comunión del hogar, por cómo dirigimos, cómo administramos nuestro hogar. Todo esto es parte de la disciplina cristiana, disciplina espiritual, para la victoria, para alcanzar victoria, porque el enemigo nos está horadando la base de nuestra familia, la está debilitando. Entonces, una de las estrategias que usa es ocuparnos por muchas cosas, muchas tareas. Entonces, al principio andamos bien, pero después andamos agotados. No somos capaces de hacer ni esto ni lo otro y empezamos a desechar. ¿Y qué es lo que vamos desechando primero? Ahí es donde hay que cuidar. Cuidar qué es lo que vamos a desechar cuando no podemos abarcar tanto. Entonces, nosotros podríamos hacernos una lista para estar viendo dónde estamos ocupando nuestro tiempo. Y nosotros debiéramos tener un ideal. Dios nos dio la familia, el matrimonio. Debemos cultivar una buena relación matrimonial. El matrimonio es la base del hogar, la familia, el padre y la madre unidos en el pensamiento, en la idea de conducir un hogar en una misma dirección, es fundamental. Entonces esto da un buen hogar, porque tiene dirección, tiene un objetivo. Dios
está dirigiendo el hogar, porque Él lo estableció así, la familia. Y aquí nosotros necesitamos como familia tener una buena relación con Dios. Cuando Adán y Eva fueron expulsados del jardín del Edén, se ve que ellos instruyeron a sus hijos. Por esto ellos fueron a ofrecer ofrenda a Dios, aunque de ahí salió una obra de la carne mala, que fue la envidia de Caín. Pero ellos fueron a ofrecer. ¿Y por qué fueron a ofrecer? Porque alguien les enseñó. ¿Qué les enseñó eso? Adán y Eva, sus padres, le enseñaron a sus hijos que debían tener una buena relación con Dios, tener una comunión con Dios. Y eso es lo que nosotros debemos también procurar, tener una relación con Dios en el hogar. Luego, tener una buena relación con la congregación. La hermandad, necesitamos tener una buena comunión con los hermanos. Esta es la comunión de los santos, los salvados, los rescatados, los hijos de Dios, son nuestros hermanos. Y necesitamos tener una buena comunión con ellos, una buena comunicación, una buena relación de colaboración. Todo lo que hagamos debemos hacerlo mayoritariamente en participar en las actividades que se hacen en la iglesia. No tenemos que estar en la iglesia siempre, pero tener una buena comunión con la iglesia. Si hay algo que va a desechar porque tiene muchas actividades, no puede ser una actividad de la iglesia, pues estamos hablando de guerra espiritual. Y la guerra espiritual lo que está buscando es sacarnos de la iglesia. Entonces, si usted quiere estar alerta sobre una de las estrategias del enemigo, es a que abarquemos tantas cosas, tantas actividades, y después, como tenemos tantas, tenemos que decidir quitar algunas. ¿Cuáles? Ahí es donde tenemos que tener sabiduría. Necesitamos siempre tener comunión con Dios, una buena comunión con Dios, en el hogar, en la familia, con los hijos y con la iglesia, la hermandad del pueblo. Las cosas espirituales deben recibir mayor prioridad. Cuando nosotros, si queremos tener seguridad sobre lo que no podemos controlar, necesitamos tener una buena comunión con Dios, para que esto a través de nuestra oración, a través de nuestra búsqueda de Dios, Dios ponga protección sobre nuestro hogar, sobre nuestra esposa, sobre nuestros hijos. Entonces necesitamos tener como prioridad la presencia de Dios en nuestra vida. Muchas veces cuando nos encontramos demasiado ocupados, dejamos a un lado lo que hemos de hacer para el Señor. Es lo que primero desechamos a veces, ¿no? No vamos a ir hoy día a la iglesia porque tengo que hacer esto y esto, voy a aprovechar de hacerlo. Pero resulta que con eso no nos damos cuenta que estamos debilitando nuestra vida espiritual y en definitiva es lo que está buscando el enemigo. Porque el que habita el abrigo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, castillo mío, roca mía, mi Dios, mi libertador. Entonces, si nos sacan de ahí, quedamos desprotegidos y es lo que busca el enemigo, quiere sacarnos de ahí. Entonces, nunca desechar la obra de Dios, primero de muchas actividades, sino lo demás puede ser, lo demás puede esperar, ya vendrá su tiempo, pero Dios no espera. Aunque Él es paciente para con nosotros, nosotros debemos ser agradecidos y ser entendidos que le necesitamos día a día, aun cuando dormimos. Por eso el salmista dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Señor, me haces vivir confiado. Él no está pensando en desechar alguna obra del Señor. Nunca dejemos a un lado nuestra colaboración con la congregación. Si le dieron una tarea, me dio una tarea el pastor, yo no la voy a desechar, no voy a dejar de decir, otro día la hago. No, porque me encargó y la obra del Señor se tiene que hacer. Y a veces el enemigo busca ocuparnos tanto en que no la podamos ejercer y no la podamos hacer. Y a veces nos pasa, no podemos, pero es una victoria del enemigo. Nos pone trampa y nosotros caemos. ¿Y qué pasa con eso? No nos damos cuenta cómo nos va desacreditando. Porque nosotros decimos que sí, pero en realidad no vamos a hacer. Entonces, el testimonio de eso es que nos oyen decir que sí, pero saben que no vamos a hacer. Entonces dicen, no lo va a hacer. No nos creen. Credibilidad. Es muy importante tener, eso es la disciplina delante del Señor. Tu sí sea sí y tu no sea no. No que vamos a decirle que no. Es que sea claro. Mejor si es que no lo va a hacer, diga que no, pero eso no va a ser agradable al Señor.
Nosotros queremos hacer y buscamos hacer. Habrá veces que no se podrá, entonces ahí diga que no. Pero no diga que lo va a hacer y lo deja nomás porque ahí queda, pues, y los que esperaban y confiaban en que usted lo haría y no lo hizo, terrible, triste, penoso. Necesitamos entonces ocuparnos de hacer la obra que el Señor nos encarga, porque todo lo que hagáis eh, para los hombres, eh, hacedlo como para el Señor, porque es al Señor vuestro Dios a quien servís. Eso es lo que hacemos nosotros. Cada vez que estamos trabajando en la obra, no estamos trabajando para los hermanos, aunque sí estamos trabajando para los hermanos, pero en realidad lo hacemos para el Señor. Él es el que mandó. Entonces, no debemos descuidar la obra de Dios para dejar de lado alguna tarea que tengamos como misión espiritual en la iglesia, sea oración, sea predicación, sea coordinación, sea cualquier encargo, ir a visitar a alguien que nos hayan pedido que vayamos. No dejarlo de lado, ni menos descuidar la familia por otra ocupación. También si en la iglesia ya hemos estado muy involucrados y en casa también nos necesitan. Entonces siempre el hogar haya un cuidado nosotros con el hogar, la esposa, los hijos, la iglesia, el Señor. El Señor siempre está con nosotros, porque nosotros en el hogar también le servimos al Señor. Pero debemos tener un buen equilibrio en esto. Si vamos a desechar algo, que sean otras tareas, el sindicato, el fútbol, el club deportivo, los bomberos, todo lo que usted quiera que está por fuera, pero lo que es el Señor, lo que es su hogar, lo que es su familia, mi familia, no debemos debilitar esa ocupación que debemos tener por ellos. Amén. Entonces, porque esa es la estrategia del enemigo, destruir el hogar, destruir la comunión con Dios. También hay un área que ha entrado fuertemente ahora, que es la distracción que tienen los elementos electrónicos. Los elementos electrónicos son enemigos nuestros si no los sabemos usar. No estoy diciendo que ahora vaya y rompa su televisor, su celular. No, miren, nos sirve a nosotros para comunicarnos aquí y poder sacarle un buen provecho. Estamos hablando de disciplinarse, estamos hablando de aprender a usar estrategia contra el enemigo, porque el enemigo nos pone el celular, nos pone la televisión. Tenemos buenos televisores en casa. El modernismo está a la orden del día. Hay computadores, hay internet, hay muchas cosas que nos ocupan y distraen nuestra mente. Y no le damos el tiempo necesario a Dios porque nos ocupamos de nuestras cosas. Estamos trabajando mucho. Recuerde que esa es la estrategia. Estamos trabajando mucho porque necesitamos adquirir más cosas. Estamos ocupándonos de, como llegamos cansados, entonces no vemos mucho la escritura, no oramos tanto y no vamos a la reunión tampoco, pero sí vemos una película y vemos algún programa que nos gusta, que nos distrae y que nos entretiene y lo seguimos. Hay algunas veces que no podemos dejar de verlo. Es algo que he oído por ahí, que hay unas maratones, algo así, y ven, pero programas por horas los ven. He visto algunos por ahí en eso. y cuando nosotros vemos que la palabra del Señor nos alerta acerca de esto, porque como le dije, no es que vaya a destruirlos, sino que tenga un buen manejo de ellos. Porque nosotros por la televisión entra el mundo a nuestra casa. Por el internet entra el mundo y sin límite a nuestra casa, a nuestros hijos, a nuestra familia. Y no tenemos control de ello.
Ellos tienen alcance de información a través de la tecnología insondable, de lo que quieran, está ahí. Y música, programas que enseñan, los hemos visto donde enseñan la fornicación, el adulterio, el engaño, la traición en cuanto a los matrimonios, eh, la drogadicción, el alcoholismo, todo eso está en la televisión, y están las películas, y están las series, y nosotros lo vemos ahí, nos entretienen con eso. Pero nosotros no dejaríamos que nuestros hijos fueran a una reunión de esa. Estoy seguro que usted no dejaría que su hijo o que usted mismo fuera a una reunión de esa. Pero sí traemos la reunión a la casa, es como extraño, ¿eh? Pero sucede, así es. Y es muy importante que tengamos control de las cosas en este tiempo. La justa medida, lo espiritual y nuestra vida familiar y nuestras ocupaciones externas. ¿Qué es las áreas? ¿No? ¿Cuáles son las áreas importantes? ¿Cuáles vimos nosotros? Vimos que es la familia, el matrimonio. El Señor nos dio el matrimonio. La familia, nuestra relación con Dios y la comunión con la iglesia, con la hermandad, con los santos. Esas son nuestras prerrogativas espirituales. Estamos viendo cómo ser victoriosos en la lucha espiritual. Sí, eso es. Entonces, porque la programación cada día está más liberal y más dañina. Van lavando la mente de nuestras nuevas generaciones con la forma de entregar el mensaje. Y como decía Raúl Mata, la televisión penetra. Y es verdad, penetra tanto que ahí estamos viendo cada día el programa que nos gusta ver. La Escritura nos dice, Romanos 10, 17, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si nosotros nos viene la fe por el oír y el oír la palabra de Dios, también nos viene la lucha, la guerra espiritual a través de la televisión, la pantalla de televisión a la pantalla del celular o el YouTube. Ahí hay mucha distracción para los jóvenes, para nosotros también los viejos, para todos, hay para todos los gustos. Entonces necesitamos nosotros tener control de los tiempos. No, vuelvo a decir, no estoy diciendo que vaya y destruya nada, no, sino que usted mida los tiempos y vea lo que estamos haciendo. Yo también tengo que verlo. Cuando digo usted, me digo a mí mismo también. Tengo que verlo, las medidas, los tiempos, cuánto tiempo le dedicamos al Señor, cuánto tiempo le dedicamos a la televisión, cuánto tiempo le dedicamos al YouTube, cuánto tiempo le dedicamos a cada cosa. Muchos de nosotros tenemos Biblias hoy en día en el celular, la tecnología es muy buena, pero ¿cuántos de nosotros leemos la Biblia en nuestro celular? Aparte de cuando íbamos a la iglesia y nos daban el texto y lo buscábamos, porque es rapidito buscarlo ahí. Hasta en eso nos ayuda, ¿cierto? Es muy hábil el YouTube o no el celular para buscar los pasajes bíblicos. Entonces, todo esto que estamos viendo es una guerra espiritual porque el enemigo nos está distrayendo, nos distrae con estas cosas, nos desenfoca de tener una buena relación con Dios y ataca en todas esas áreas nuestro carácter. ¿Cuál es nuestro carácter? Lo que somos. ¿Somos decididos o no decididos? ¿O somos inconstantes o somos disciplinados? ¿O somos indisciplinados? ¿Somos incorregibles? ¿O somos desordenados? Son características de disciplina. Eso es el carácter de la persona. ¿Mm?
alguien cumplido o alguien incumplido. Entonces el enemigo está buscando eso. Entonces, como es tan común, uno se va acostumbrando a esa comunidad. Y cada día es más fácil ser cristiano hoy. Porque cualquiera puede ser mejor que el mundo si el mundo está desordenado. El mundo está en violencia, está en ira, está en enojo, está en maledicencia, está en robo, en engaño, en todo lo que es la naturaleza del hombre del postrer tiempo que dice Pablo. Hombres infatuados, amadores de sí mismos, iracundos, eh, llenos de pasiones desordenadas. Y entonces ese es el hombre de este mundo. Y es lo que busca el enemigo, poder contaminarnos para dañar nuestro carácter. Y Dios nos ha dado un nuevo carácter, el carácter de Dios, disciplinado, atendiendo a la autoridad de Dios, la palabra. Un buen carácter, ya esto para terminar, no se trae por naturaleza. Nuestra naturaleza es caída. Nosotros somos engañosos, somos mentirosos, somos traidores, somos todo lo que usted quiera buscar en cuanto al defecto del ser humano. Está en nosotros, en el carácter del ser humano. ¿Cómo pudieron hacer eso? Cualquiera de nosotros podría hacerlo. Lo que hace la diferencia es Cristo, el Espíritu Santo, que ha transformado nuestras vidas. Nos ha dado un carácter nuevo. Entonces, lo que el enemigo busca es dañar ese carácter nuevo. Volver a dejarlo como estaba, ojalá peor. Entonces, nosotros necesitamos años para transformar y modelar un carácter. Dios está trabajando nuestro carácter, está trabajando nuestras vidas. Estamos dejando atrás nuestro pasado y estamos alcanzando una vida nueva en Jesús. El carácter se desarrolla al tomar dominio de pequeñas cosas que en la vida, como ser, poder aprender disciplinadamente a hacer cosas que no estamos acostumbrados a hacer, como dejar limpio el lugar donde estamos ocupando, dejarlo ordenado si estuvimos ahí, poder colaborar con las tareas diarias, barrer, hacer aseo, limpiar, cosas que no son de nuestra costumbre, no andamos haciendo eso. Normalmente nos tienen que, yo recuerdo que mi madre me decía, cuando me dejaba las cosas ahí, nada más me decía, mi hijo tiene los dedos crespos. Yo le decía, ¿por qué? No, pues mamá, ¿cómo tener los dedos crespos? Entonces agarra sus cositas y llévelas y lávelas, me decía. Porque no es nuestra naturaleza el hacer las cosas. Entonces el carácter disciplinado nos lleva a andar en corrección, en hacer bien las cosas. Y necesitamos nosotros dedicar tiempo a eso. Y eso también se traspasa a los hijos. Porque como son los padres, tales son los hijos. ¿No le ha tocado ver que los hijos dicen las mismas frases que los padres? Es cosa que preste atención, no escuche y va a ver cómo se repiten las cosas. Yo me río mucho acá con mi hijo cuando ellos, sin darse cuenta, dicen las mismas o los mismos gestos, sobre todo las niñas de su mamá. Me da risa, porque van imitando. Así es el carácter, se va formando. Dios quiere que tengamos su carácter, un carácter recto, un carácter justo, un carácter amoroso, un carácter colaborador, un carácter misericordioso, cooperativo, colaborador, respetuoso, todas cosas que no pegan hoy. Pues, si hoy día los antivalores son los que la llevan, pero nosotros no. Nosotros somos de Cristo y el Señor está con nosotros y estamos aprendiendo a resistir al enemigo que quiere dañarnos, quiere dañar nuestro hogar, quiere dañar su vida, mi vida, quiere destruirla. Él se goza viéndonos destruidos, pero nosotros nos gozamos en Cristo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Así que alégrese de estar en Cristo, porque usted
es un hombre bueno en Cristo, usted es una mujer buena en Cristo. A los jóvenes, ustedes son jóvenes buenos en Cristo. Sin Cristo no tenemos nada. Hay una batalla, hay una guerra, y usted tiene que saber que la está practicando para no ser sorprendido de esta batalla como sin aviso. Entonces el buen carácter es algo que debemos poner en práctica y evidenciar primeramente dentro de nuestro hogar. El carácter, el mejor carácter es en el hogar donde debemos tenerlo. Es donde más cuesta tener un buen carácter. No sé a usted, pero a mí es donde más me cuesta tener un buen carácter. Es como que somos más explosivos en el hogar, ¿eh? Con más facilidad ahí. Pero es ahí donde nosotros debemos evidenciar los cambios. Ahí es donde nuestra esposa se ha de sorprender cuando... ¿Qué pasó? Cristo está operando, está cambiando. El carácter. Si hay algún lugar donde el enemigo intentará menoscabar nuestro carácter, es precisamente en nuestro hogar. Desacreditarnos ante nuestros hijos, ante nuestra esposa. Es lo que busca el enemigo, porque nos quiere avergonzar. ¿Para qué? Para atarnos. Porque si nosotros estamos avergonzados en nuestro hogar, ¿cómo vamos a ir a anunciar a otro lado? Si estamos avergonzados en el hogar, nos ata el enemigo con esas cosas. Necesitamos dejar que Dios opere en nuestro carácter, nos cambie, nos dé disciplina para ser disciplinados en las cosas espirituales, nos dé sabiduría para cuidar el hogar, darle el tiempo debido a la esposa, a los hijos y pasar con ellos un buen tiempo, que tengan buenos recuerdos de nosotros cuando nos vayamos de esta tierra. Recuerde que no vamos a estar para siempre aquí. Entonces, si el Señor no viene antes, ellos tengan buenos recuerdos de nosotros, de lo que Dios hizo en nosotros para que ellos permanezcan en Dios. El carácter debe ser en el hogar donde debemos ser más cuidadosos en poner en práctica lo que hemos aprendido de Dios, del Evangelio, de la iglesia, de la hermandad, de los maestros que nos han enseñado, de los pastores que nos han cuidado, que nos han pastoreado y que nos han guiado. En definitiva, para terminar, hermanos, el enemigo quiere destruirnos. Y a veces nosotros no nos damos cuenta. Estos estudios nos ayudan a alertarnos. ¿Cómo estamos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde debemos hacer ajustes? Considerar los tiempos que estamos ocupando. ¿Dónde estamos debilitando nuestra vida? En lo espiritual, en la relación con la iglesia, en la relación con la hermandad, en la relación con Dios, en la relación con la familia, donde necesitamos fortalecer en las áreas esas y dar un buen carácter, un carácter nuevo a nuestra vida, un carácter de bendición. Solo Jesús nos puede liberar de la confusión y de los problemas que hoy destruyen las familias en el mundo. Solo Jesús. No hay otra manera. Jesús va a sanar toda dolencia del hogar. Jesús va a quitar todo problema del hogar si hacemos lo que Él manda por su palabra. No tenemos duda de que para evitar las trampas del enemigo pone en nuestro camino, para que el enemigo pone en nuestro camino para destruir un hogar que el Señor nos ha dado feliz. El Señor ha hecho de nuestro hogar un hogar feliz. Debemos caminar junto de la mano del Señor y no soltarnos de Él. No dejar que el enemigo nos engañe para dejar para mañana nuestra relación con Dios. Dejaremos otras cosas, pero nuestra relación con Dios, con la familia, con el hogar, con los hijos, con la comunión de la iglesia, serán nuestra primaria ocupación. Atender, estar sanos espiritualmente y poderosos en la victoria, porque el Señor es nuestro ayudador, Él es nuestro amparo, refugio y fortaleza. Amén. Entonces el área de la familia es muy importante. Ya vimos el área de batalla que es en lo personal, que ataca nuestras relaciones, y ahora cómo ataca el hogar. Lo quiere destruir, los tiene ocupados, cada uno con un celular, cada uno con un televisor, cada uno con su programa. Pero Cristo nos une.
Si leemos la palabra, si vemos los cultos juntos, Cristo nos une. Si oramos juntos, Cristo nos une. La familia, su hogar, mi hogar, en Cristo, es un feliz hogar con Cristo. En el hogar, en el hogar, en el hogar. Yo necesito a Jesús. En el hogar, en el hogar, en el hogar. Yo necesito a Jesús. El cantito lo dice, en el hogar tú necesitas a Jesús. Y verás que bien se vive si Jesús vive en tu hogar, ¿verdad? Yo necesito a Jesús en mi hogar y quiero que viva en mi hogar porque sé que con Cristo voy a ser feliz. Y soy feliz. Amén. Hasta hoy. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Oramos, hermanos, en esta hora para ya finalizar, para que el Señor haga de su hogar un hogar feliz. Padre bendito, santo y glorioso Dios, en el nombre de Jesucristo le damos gracias por la lección de hoy, porque nos ha enseñado, Padre, a guardar el testimonio, la enseñanza, cómo el enemigo nos distrae, nos ataca, Señor, sacándonos del enfoque, sacándonos de la meta, sacándonos del objetivo. Le ruego, Señor, que su gracia y su virtud nos nutra de sabiduría para saber equilibrar los tiempos y poder decidir bien, Señor, cómo ocupar bien nuestro tiempo. Bendiga los hogares, bendiga las familias, lléneles de sabiduría y de su bendición. Su mano les sea favorable y les sea de ayuda en esta hora. Y los enfermos sean sanos y los que están en aflicción descansen en Dios. Y el Señor esté oyendo nuestra oración y tenga misericordia de nosotros. Padre, bendíganos. Se lo pido en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Amén. Entonces ya nos queda el área de la batalla en la comunión con los santos, la iglesia, la congregación. Ya vimos en lo personal, ahora vimos en lo familiar, nos queda en el área de la comunión. Así que si está interesado, ya sabe, el próximo martes estaremos aquí viendo la tercera área de batalla. El Señor les bendiga. No se olvide, Maranata, Cristo viene. Amén. Nos vemos si el Señor así lo permite. El Señor les